más que todo a la lección número 28. Vamos a entrar en la segunda parte del estudio porque la lección parece que era un poquito larga, pero hoy vamos a finalizar la lección 28. El tema, las maldiciones son reales, más reales, hermanas y hermanos, de lo que usted cree. Eso es terrible, tan contagioso, hermanos, que va pasando eso de generación en generación por las maldiciones ancestrales, o también porque nosotros nos hayamos complicado en algunas situaciones un tanto profundas y que no hemos todavía dado tratamiento como debe de ser a estas maldiciones. Pero el estudio, hermanos, nos va dando a nosotros ideas realmente de lo que son las maldiciones. Y en esta lección vamos a ver los pasos que usted tiene que dar para librarse de esas maldiciones. Porque en Cristo Jesús, hermanos, tenemos la solución para todo. Amén. Dice la Biblia, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Muy bien, hermanos, entonces habíamos estudiado en la lección anterior las 6 o por lo menos 6 razones por las cuales podrían venir las maldiciones a nuestra vida, por las razones por las cuales llega la maldición a nuestra vida. Eso es lo que habíamos estudiado. Y habíamos visto una palabra muy interesante en Deuteronomio capítulo 28, versículo 20. Habíamos visto una palabra allí, hermanos, con respecto a la maldición. Dijimos que la maldición, según Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, ¿qué entendemos, hermanos, por maldición? Allí nos lo dice la palabra del Señor. Dice que es, usted puede buscar ahí la palabra, es quebranto. Así lo dice la palabra del Señor ahí, que la maldición es quebranto. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres o todo cuanto hicieres también. Hermano, esa palabra quebranto es tremenda, ¿verdad? O sea, quebranto, hermano, en todo lo que nosotros podamos emprender en nuestra vida, que no nos va a salir nada bien, ¿verdad? Y hay otras áreas, hermanos, en las que a veces hay quebranto en las finanzas, hay quebranto en la familia, hay quebranto en lo laboral, hay quebranto en lo físico, hay quebranto en lo espiritual también. Qué terrible es esa palabra, hermanos, pero podemos librarnos de eso, amén. En Cristo Jesús podemos librarnos. Entonces, vamos a ver, hermanos, la séptima razón por la cual llega la maldición a nuestras vidas. Y esa séptima razón, hermanos, va con respecto a nuestros padres. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, de que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y tenemos que honrar a nuestra madre. Entonces, una razón por la cual llega la maldición es porque usted no honra a padre y a madre. Hay 10 mandamientos que el Señor dejó en la Sagrada Escritura. El quinto mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12, el quinto mandamiento nos dice, honra a padre y a madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vea lo que está diciendo la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. O sea, hermano, para que usted pueda vivir más largamente, para que su vida se pueda extender, para que usted no vaya a morir de una manera prematura. Entonces, hermanos, para que tus días se alarguen. Entonces, si se honra a padre y a madre, hay una promesa ahí en ese versículo que hemos leído, y la promesa es que tus días se van a alargar, tus días se van a extender, ¿verdad? Qué lindo es lo que el Señor nos está
prometiendo. Y esto Pablo se lo repitió a la iglesia allá en Éfeso. Pero Pablo puso otra promesa más. Pablo en la Sagrada Escritura le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, ahí la Sagrada Escritura nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para dos cosas: para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Vea qué lindo, hermanos, lo que está diciendo. Entonces, no honrar al padre y a la madre, ¿qué significa? De que nuestros días van a ser cortos y que, hermanos, no nos va a ir bien en la vida. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hermanos, ¿qué entendemos nosotros por honrar a un padre? Por lo menos, o a una madre. Por lo menos 4 cosas significa eso. No honrar, hermano, a un padre o a una madre es no respetar a su papá y a su mamá. En segundo lugar, no obedecer a su padre y a su madre, que es el grande problema, hermano, que le está pasando a muchos jóvenes en nuestro tiempo. Aquí en nuestro país hay jóvenes que no escuchan, hermano, la voz del papá, porque los padres actúan, digámoslo así, hermanos, como dioses para orientar a sus hijos, ¿verdad? Dios ha puesto a su padre y a su madre para que lo oriente, para que lo saque adelante, para que lo exhorte, para que lo reprenda, para que lo ame, para que le provea y todo esto. Pero cuando el hijo es rebelde, hermanos, y miren, si hay jóvenes hoy en día que no llegan a los 25 años, no llegan a los 30 años, hermanos. Hay mucha gente que no llega a los 45 años porque algo en el camino, hermanos, hubo allí que los pervirtió realmente, pero es porque, hermanos, no obedecen a su padre. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, andan en rebelión, andan en rebeldía, verdad, en desobediencia para con los padres? Andan lejos de estas cosas, por lo tanto les va mal, porque no escuchan la voz, aunque sea de la experiencia de un padre o de una madre, no la están escuchando, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué terrible es esto. Entonces, no honrar a un padre o a una madre es no respetarlos, no obedecerlos. Una cosa importante que le puedo decir ahorita, hermano, es no proveer a esos viejitos. No proveerles, hermanos, de lo que ellos necesitan. Porque ellos ya no pueden trabajar y cómo van a subsistir, cómo van a salir adelante. Han habido padres, hermanos, que han sido abandonados completamente por sus hijos. Hermano, yo ni quiero pensar qué es lo que le va a pasar a ellos. Y estos esperando una vida dichosa, una vida feliz, haciendo planes, pero hermanos, parece que no les va a ir bien en la vida. No honrar, hermanos, a un padre y a una madre es, hermano, también no amarlos. Nosotros tenemos que amar a nuestro padre, a nuestra madre, no importando, hermano, cómo sea ese padre o esa madre. Tenemos que hacerlo, hermano, porque precisamente es el padre que ha estado con nosotros, la madre que ha estado con cada uno de nosotros, quien nos ha llevado a lo largo de la infancia y toda la adolescencia con grandes sacrificios. Posiblemente no sabía o no encontraba la manera cómo disciplinar a los hijos. Hay algunos que entran en ira y todo esto y empiezan a rechazar y a maldecir a sus padres. Pero a los padres tenemos nosotros que amarlos. Vea lo que dice, hermano, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, porque hay hijos que dicen, es que yo amo a mi padre, yo amo a mi madre. Y hermanos, los hechos lo niegan completamente. Ahora, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? En Primera de Juan 4, 20.
O alguien puede llenarse la boca diciendo, yo amo a mi padre. Pero a lo mejor, hermanos, no es así. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a poder entonces amar a Dios a quien no ha visto? Entonces hay gente que dice, yo amo a Dios, yo amo. Pero si no puede amar ni a su propio padre o a su propia madre, ¿cómo va a amar a Dios? Si usted no ama a su papá y a su mamá, a quien usted estuvo viendo y sigue viendo, ¿cómo va a amar a Dios? El Señor dice, yo no acepto eso. Eso es pura mentira. Por lo tanto, hermanos, no honrar a un padre y a una madre nos acarrea a nosotros una muerte prematura. Y no solamente eso, hermanos, sino que debilidad también en muchas áreas de nuestra vida. Si nosotros no los cuidamos a ellos, usted espera que quizás sus hijos puedan cuidarlos a ustedes, ¿verdad? En el periodo de la vejez, en el periodo de las grandes debilidades y las enfermedades. ¿Usted cree que los hijos van a estar detrás de usted? Esa maldición a usted le queda. Usted va a morir solo, precisamente porque eso es lo que hizo usted con su padre y con su madre. Así que, hermanos, estamos hablando de las maldiciones. Una de las maldiciones es no honrar a padre y a madre. Número 8, hermanos. Aquí vamos a ver un punto que aquí en la iglesia casi nunca lo tocamos, hermanos. Si usted se va a dar cuenta que casi nunca lo tocamos. Tal vez cada año, o cada 2 años, o cada 3 años, tengo tiempo de no escuchar un tema de estos aquí en la iglesia. Es en cuanto a los diezmos. Pero yo quisiera, hermano, hablarle de esto a usted porque quiero traer a usted bendición. Amén. Quiero traerle bendición a usted. Porque, hermanos, no ser colaboradores financieros en la causa, hermanos, o con la causa más grande y más noble que existe, hermanos. ¿Cuál es esa causa más grande y más noble que existe en esta vida? La predicación del Evangelio es la causa más grande y más noble que existe. Y usted, no siendo hermana y hermano, participantes de esto, por A o B razones, pero no siendo usted colaborador financiero en esta causa, eso, hermano, le puede traer a usted maldición. Le puede traer maldición a su vida porque la Biblia, hermano, nos está hablando tan claramente en cuanto a esto. Así que, hermano, vamos a hablar un ratito en cuanto a los diezmos, porque yo quiero traerle bendición a su área financiera. Amén. Que venga bendición a su área financiera. Y a lo mejor no ha escuchado usted alguna orientación bíblica, hoy la va a escuchar. Vámonos a Malaquías capítulo 3. Fíjese lo que el Señor dice. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Y vea lo que dice el versículo 9, hermanos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso es lo que ahí está la maldición de no diezmar. Pero vea lo que dice el versículo 10, ya cuando la persona tiene conciencia de lo que es el diezmo, dice el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esa expresión es muy importante. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por lo tanto, hermanos, aquí está en el versículo 10 la bendición para aquel que diezma. La promesa, ¿cuál es? Yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Óigame, ¿cuántos creen esa palabra, hermano? Vea lo que está diciendo ahí la Sagrada Escritura. Entonces,
La intención del diezmo en el Antiguo Testamento, porque después nos vamos al Nuevo, la intención de los diezmos en el Antiguo Testamento era, o la razón por la cual se debía de diezmar era, hermanos, haya alimento en mi casa. ¿Por qué decía el profeta Malaquías, haya alimento en mi casa? Dice, ya leímos ahí, ¿verdad? En el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermanos? En aquel tiempo había un lugar muy enorme, un gran techo, que era un granero. Y en ese granero la gente llevaba, hermanos, toda cantidad de cosas comestibles. Más que todo el producto de la tierra, que si alguien había cultivado 100 quintales de maíz, esa persona agarraba 10 quintales y lo llevaba al alfolí, o sea, a ese granero inmenso. Y entonces dice ahí Malaquías, háganlo de esa manera para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué alimento en mi casa? Puede imaginarse, hermano, la cantidad de producto de la tierra que había allí, hermanos, en ese lugar. Y lo mismo, hermanos, si la cría daba quizás unos 10 hijitos, había que llevarle uno, ¿verdad?, al alfolí. ¿Para qué era eso, hermanos? Porque los sacerdotes agarraban esos productos y comenzaban a repartirlos, porque en cada nación hay gente pobre. Y mucha gente pobre, así que llegaba la gente pobre y a cada quien le daban en cierto tiempo la ración, hermanos, quizás para el mes, para 15 días, y así, hermanos, no había hambre en ese lugar. Así que el Señor decía, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Qué bueno era ese sistema que ellos tenían, hermanos, así que ese granero siempre estaba bastante lleno. A los que llevaban entonces los granos, hermanos, Dios les prometía bendición. Yo a ustedes los voy a bendecir si hacen eso. Entonces, si yo soy fiel a Dios, ¿será Él fiel con nosotros? Por supuesto que sí. Y si yo soy infiel, hermanos, ¿será el Señor fiel con nosotros en el área financiera? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Entonces, hay algunos que hoy en día, hermanos, y lo estamos escuchando por la internet y por tanto lugar, ¿verdad? Hay algunos que están hablando de que el diezmo ya no tiene que darse hoy en este tiempo, ¿verdad? Porque esto era lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Pero ahí se equivocan gravemente, hermanos, porque la ley del diezmo no se dio en la ley mosaica. Si eso se dio antes, hermanos, en tiempos de Abraham, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, hermanos, fue mucho antes de la ley. Entonces hay alguna gente que dice que no se debe practicar el diezmo ya en el Nuevo Testamento. Eso ya no tiene que ser así. Pero hermanos, el Señor Jesucristo fue bien claro. En Mateo capítulo 23, versículo 23, vean lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque ahí está la palabra, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué era lo necesario que se tenía que hacer? Lo que está mencionando al final el versículo, que no hay que dejar de hacer lo que es la justicia, lo que es la misericordia y nutrir la fe. Son cosas que no se tienen que dejar de hacer. El Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de hacer lo primero. ¿Y qué es lo primero? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. O sea, traían producto de la tierra y lo diezmaban. El Señor Jesucristo
Dijo entonces, hermanos, esas palabras. Vaya, entonces, si los israelitas, oiga bien, no hubieran hecho caso al diezmo, ¿qué hubiera pasado con ese alfolí? No hubiera existido absolutamente nada. ¿Quiénes iban a sufrir? Iba a sufrir el pueblo pobre, ¿verdad? Los desamparados, hermanos, no iban a tener. Mientras aquellos se gozaban, ¿verdad?, de las 10 décimas partes de sus entradas, habían otros hermanos que tenían grande hambre. Entonces, si los israelitas hubieran dejado de diezmar, no hubiera existido pan para ellos. Lo mismo podemos decir hoy en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, que si nosotros, hermanos, no diezmamos, ahora no tenemos que traer vacas, ¿verdad? Ni sandías, ni quintales de frijoles o cosas por el estilo. Pero ahora, hermanos, si nosotros no diezmamos, hermanos, ¿qué va a pasar? No se va a poder propagar el Evangelio. No se va a poder propagar el Evangelio. No vamos a poder, hermanos, darle a la gente el pan de vida. Y sobre todo esta iglesia, hermanos, que es muy misionera, que es muy evangelística, que ha plantado más de 100 iglesias, hermanos, acá en el país y fuera del país. Y que hay que sostener a una cantidad de obreros y un plan de misiones bastante fuerte. Entonces, hermanos, no se propagaría el Evangelio. Yo creo que podríamos predicar el Evangelio debajo de un amate, ¿verdad? Pero no correría como debería de ser la palabra del Señor. Entonces, hermanos, los diezmos se transforman en tratados, en Biblias, en templos, en programas de radio, en programas de televisión, en tecnología, quiere decir, hermanos, en misiones, en sostenimiento para infinidad de obreros. Para eso, hermanos, sirve. Así que si nosotros, hermanos, no diezmamos, hermanos, estamos quedándonos nosotros sin la bendición. El no diezmar a nosotros nos roba, hermanos, mucha bendición. Si nosotros lo hacemos, ¿sabe? Si nosotros no lo hacemos, sabe que Dios, hermanos, se va a levantar a alguien que lo haga. Porque su obra va a seguir adelante, ¿verdad? Su obra va a seguir adelante, pero yo me quedo mal, hermano, delante del Señor, ¿verdad? Quisiera las bendiciones a granel de Él, pero de alguna manera yo no estoy siendo fiel con el Señor. Así que, hermano, fíjese, si yo no diezmo, aquí quiero ya entrar en el tema de la maldición, cuando uno no diezma. Si uno no diezma, hermanos, entonces le va a visitar un ser extraño que se encuentra, hermanos, en Malaquías capítulo 3. Estamos viendo el versículo 8, 9 y 10, más que todo el 11. Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. Y dice el Señor de que Él va a reprender también por vosotros, o sea, a favor de vosotros. Yo voy a reprender a quién, hermanos, al devorador. ¿Devorador de qué, hermanos? Devorador de las finanzas. Voy a reprender al devorador de las finanzas. Entonces, la maldición, hermanos, de no diezmar está en Malaquías 3:9, que ya lo leímos, que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado. Ahora, ¿cómo, hermanos, describe la maldición financiera el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 6? Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Todo se le va. ¿En qué se le ve? ¿En qué se fue a saber? Pero, hermanos, qué terrible lo que está diciendo aquí la Sagrada Escritura. O sea, hermano, lo que está diciendo el profeta Ageo es de que no nos alcanza, no nos abunda, siempre hay necesidades. Y si emprendo algún proyecto financiero, va a recibir el respaldo del Señor.
Jamás, hermano. No va a recibir el respaldo del Señor, o sea, que nada le va a salir bien. Así que estamos hablando, hermano, las razones por las cuales llega una maldición, ¿verdad? Y llega en el área financiera por no diezmar y delante del Señor. Sigamos adelante, hermanos. Número 9, otra razón por la cual viene la maldición a nuestra vida, es porque nosotros defraudamos a nuestro prójimo. Vamos a leer el libro de Deuteronomio capítulo 27 y nos vamos a quedar por ahí un rato, hermanos. Vea lo que dice el versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Imaginémonos, hermanos, que nosotros nos querramos aprovechar de gente indigente, ¿verdad? Que pueda tener algún terreno, qué sé yo, hermanos, y aprovechándonos nosotros de la ignorancia que pueda tener, ¿verdad? Comenzamos a hacer este tipo de cosas. Nos cae maldición, hermano. Es cierto, está adquiriendo algo a usted adicional, pero le está cayendo a usted maldición en su vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En 10º lugar, hermanos, otra razón, hermanos, vayámonos al libro, en la página 257, el número 11 dice, otra razón por la cual llega, hermano, la maldición es porque el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. O sea que hay gente que tiene mucha desventaja, hermano, en la vida, tiene grandes necesidades. Y ahora venimos nosotros, hermanos, a despojar a este tipo de personas. Si es cierto, se va a quedar usted, digámoslo, con una tajada, pero Dios se la va a sacar del lomo a usted. Y no solamente esa tajada, sino que lo va a maldecir a usted, ¿verdad? No crean, hermanos, que la gente que hace sus cosas, ¿verdad? En unas empresas o en el gobierno, qué sé yo, que se van a dar. No, hermanos, Dios tiene todo medido. Y si no se lo saca a los padres, se lo saca a los hijos. Y se lo saca a los nietos también. Sigamos aquí, hermanos, viendo otra razón, número 12. Deuteronomio 27:22, que dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Qué terrible, hermano, es la perversión. 14, sexo con los animales. El versículo 21 que nos dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. He conocido, hermano, casos de este tipo, que la manera, el precio que han pagado por esto, hermanos, ha sido espantoso y terrible. Yo conocí un caso de una situación, hermanos, bien grave, ¿verdad? De paranoia, hermanos. Una cosa terrible que le viene a la vida de una persona. Cosas así, hermanos, pueden venir la bipolaridad, la esquizofrenia, cosas por el estilo pueden venir cuando uno permite que este tipo de demonios a través del sexo con los animales pueda, hermano, llegar a nuestra vida. Sigamos leyendo, hermanos, el versículo, es decir, el número 15. Otra razón por la cual puede llegar la maldición es hacer la obra de Dios con negligencia. ¿Qué dice Jeremías 48:10? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Por eso, hermanos, si tenemos un ministerio, nosotros, hermanos, desempeñémoslo con todo nuestro corazón, amén. Pongámosle ese sentimiento, hermanos, esa entrega, ese compromiso. Tiene que ser así, hermanos, porque ¿para qué vamos a caer nosotros en maldición? Y si vamos a caer en eso, mejor no le sirvamos al Señor, ¿cierto? Y también, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, toda aquella persona que le quite o le agregue a la Sagrada Escritura
dice que cae bajo maldición. Y hay mucha gente que se ha metido en estas cosas, hermanos. Empiezan a agregarle cosas a la Sagrada Escritura, o a quitarles o a modificar versículos para sus propias doctrinas, y todo eso, hermano, es terrible. Entonces, en tercer lugar, hermanos, vamos a ver una cosa importante. Oiga bien, son anuladas las maldiciones cuando yo me convierto a Cristo. Cuando yo me convierto al Señor Jesucristo, son anuladas esas maldiciones que yo traía. ¿Quién sabe, hermano? Pudiera ser, ¿verdad? Porque Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero quién sabe, hermano, ya lo vamos a ver aquí en nuestro estudio. Hay algunos cristianos que dicen: cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, todas las maldiciones que yo tenía fueron anuladas completamente y escapé de cada una de ellas. Bueno, una cosa es que lo esté confesando y otra cosa es que sea verdad. Pero que lo diga, pues que lo diga, pero a saber, hermano, si es así. ¿En qué se basa ese argumento? Se basa en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Y esto, hermano, es cierto. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Esto es cierto. El problema, hermano, está en que nosotros, hermanos, no hemos sido redimidos de la maldición, oiga bien, de una manera automática. O sea, yo ya recibí a Cristo y toda la maldición que tengo ya se fue. Es cierto, hermano, pero no se recibe de una manera automática. Es un proceso, hermano, que el Señor sigue. Hay mucha gente que puede notar en su vida que a pesar de haber recibido a Cristo, hay cosas que no van bien en mi vida. Hay situaciones que se repiten, hay sufrimientos y todo esto. Hay cosas tan incómodas en la vida, en la familia. ¿Por qué no podemos salir de esta situación a pesar de que yo estoy orando delante del Señor? Entonces, hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición. Lo que significa ese versículo, lo que debemos entender de ese versículo es de que Cristo proporcionó un remedio para la maldición. Él proporcionó un remedio para la maldición. O sea, Él nos dio una salida para la maldición. Entonces, a lo largo de la vida cristiana, usted tiene, hermano, y puede, hermano, hacerle frente a estas maldiciones. Puede que el Espíritu de Dios le indique a usted: hija mía, hijo mío, te vas a meter en 3 días de oración y ayuno, ¿verdad?, delante de mi presencia, para quebrantar todo yugo, toda opresión, toda maldad, y usted puede recibir bendición tremenda. ¿Verdad? Enorme bendición. Entonces, hermanos, la mayoría de los cristianos han venido arrastrando situaciones bien complicadas, hermano. Bien complicadas. Normalmente son situaciones generacionales. O a lo mejor imagínense que alguien estuvo metido en la brujería. Como un hermano llegó acá, se convirtió a Cristo como su Salvador personal, estuvo acá, pero venía, hermano, de 34 años de estar en meditación trascendental. Entonces, recibió a Cristo como su Salvador personal. Qué bueno, ¿verdad? Pero vino una vez, estaba yo aquí en el púlpito y se acercó y hermano, me dice: hay algo que me pasa, me dice. Desde que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, he tenido el gozo, yo siento que soy salvo, pero quiero decirle una cosa, hermano. Siempre que yo quiero orar, hay algo que me agarra la lengua. Y no puedo pronunciar palabras delante del Señor.
Si un demonio que trae, hermana, un demonio que trae, hermano, de ese movimiento donde se contaminó terriblemente, hermano. Imagínense. Y la esposa después me dijo, fíjese, hermano, de que yo estoy tratando de dormirme y siento, me dice, que el colchón se hunde. Y yo digo, ya vino mi esposo. Cuando le hace así no es nadie. Perturbada por los espíritus malignos, ¿verdad? Y estar de esa manera, hermanos, es estar en una maldición. Porque es tener presencias malignas en uno, y tener demonios, hermanos, es estar en esa situación, hermanos, tan desagradable. Así que, hermanos, el nuevo convertido, ¿verdad?, en muchas ocasiones puede darse cuenta que a pesar de que es cristiano, hay enfermedades físicas, ¿o no? Hay enfermedades mentales, ¿verdad? Hay desórdenes emocionales. Hay también, hermanos, fracasos financieros. Hay ruina en el hogar, hermanos. Pero precisamente porque se viene arrastrando una maldición. Bien haría usted en cortar esas cosas, amén. Y hoy le voy a dar, hermano, la orientación de cómo usted puede hacerlo. Así que cuando estas cosas acontecen, que les estoy hablando de ruina, de fracasos y cosas por el estilo, o de visitación de fuerzas malignas y cosas así, hermanos, tenemos que decir una cosa: al analizar la situación, hay algo que no está bien en mi vida. Hay algo que no está bien, y seguramente puede ser alguna maldición generacional, ¿verdad? Alguna maldición ancestral, o puede ser de que usted se metió en cosas terribles. Mucha gente se está yendo a meter al yoga, hermano. Meditación trascendental, Nueva Acrópolis, el gnosticismo, cosas de la nueva era, hermanos, poniéndose los cristales encima, ¿verdad? Y metiéndose en las pirámides porque ahí hay poder, que no sé qué, que no es. Dejándose engañar, hermanos, y los demonios atrapan tremendamente. Esas cosas usted las tiene que tratar en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, veamos entonces el punto número 4 de nuestro estudio. ¿Cómo remover las maldiciones? ¿Cómo remover las maldiciones? Yo quiero darle a usted 7 pasos de cómo remover las maldiciones de su vida. En primer lugar, hermano, lo que usted tiene que hacer es identificar las maldiciones. Identificar las maldiciones. O sea, hermano, lo que usted tiene que hacer es una lista de aquellas cosas que le están trayendo a usted perturbación, ¿verdad? Haga una lista de lo que podría ser una maldición. Por ejemplo, hermanas y hermanos, un sufrimiento constante. A veces hay una enfermedad que pueda venir desde los bisabuelos, ¿verdad? Esas terribles depresiones, por ejemplo. Y que le dio al bisabuelo, luego le dio al abuelo, luego le dio al padre, luego le da al hijo, luego le dan a los niños. Todo esto, hermano, eso ya no es normal. Algo anda mal. Eso no puede ser así. Pero es porque viene la maldición generacional. Entonces hay sufrimientos frecuentes. Hay ruina, hermanos, también, ¿verdad? Hay que identificar si usted está en una ruina. Puede ser ruina financiera, pudiera ser, o a nivel, hermano, de su hogar, ¿verdad? A nivel de su hogar puede haber muchachos, hermanos, que están metidos en las drogas. Ya se divorció usted una vez. Y un montón de cosas que pueden ir pasando en una casa, hermanos. Hay fracasos seguidos, ¿verdad? Frecuentes esos fracasos que se están dando. Tiene falta de reposo usted. No tiene reposo, sosiego su vida. Eso, hermano, puede ser una maldición, ¿verdad? Dificultades financieras, o que esté pasando, hermanos, por accidentes frecuentes. En un año ya lleva 3 accidentes automovilísticos.
¿verdad? Y luego la hija, y luego el nieto, y luego aquí. Hay algo que puede estar allí mal, hermanos. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, identifique usted, hermano, identifique esas maldiciones. En segundo lugar, sería de descubrir la procedencia de la maldición. ¿De dónde puede venir? Entonces, el estudio nos está dando una idea de dónde pueden venir las maldiciones, ¿verdad? Pueden venir de los antepasados, ¿verdad? O sea, generacionales. Puede venir, hermano, de esos pecados personales en los cuales nos metimos tremendamente. Pudo haber sido una perversión sexual en la que usted se metió, hermano, y recibía a Cristo, pero que era algo allí, hermano. Que era algo allí que usted tiene que resolver. Puede ser que se haya metido en el ocultismo, y meterse en el ocultismo significa haberse metido, hermano, en la brujería, en la hechicería, en la adivinación, en las cartas tarot, en la astrología, y metido, bien metido en eso, entonces ahí usted puede adquirir presencias malignas. Por lo tanto, descubra usted la procedencia de estas cosas, de estas maldiciones. En tercer lugar, hermanos, es necesario, oiga bien, arrepentirse. Arrepentirse. Casi todas las personas que han tenido maldiciones han podido salir, hermano, de estas maldiciones precisamente porque se han arrepentido de todo corazón delante del Señor. Hasta han llorado delante de la presencia del Señor. Hermano, es necesario un verdadero arrepentimiento. Es necesario un verdadero arrepentimiento de todo corazón. Yo les quiero llevar a Deuteronomio capítulo 30. Vea lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Miren, hermano, esa maldición que le llegó al pueblo israelita por haber crucificado al Señor Jesús, eso fue espantoso y terrible, hermano. Después de que el Señor fue crucificado, ahí por el año 33, 34, 35 después de Cristo, a los 35 años o 37 años que transcurrieron después de la muerte del Señor, el general Tito, hermanos, viene con un ejército romano, dirigido exactamente, hermano, hacia la ciudad de Jerusalén. Y, hermanos, ese general entra y las puertas estaban cerradas, por supuesto, de los muros de Jerusalén. Entonces rodearon, sitiaron, hermanos, a esa nación, a esa ciudad. La sitiaron. Y la sitiaron por 6 meses. La gente se estaba muriendo, hermanos, y los cuerpos los tiraban para evitar enfermedades, los tiraban sobre el muro, porque la gente se moría de hambre. Se moría de hambre. Y muy pronto, hermano, después de debilitar a esa ciudad, entró el general Tito, quemó las puertas y entraron. Y, hermanos, hubo una matanza de 1 millón de personas. 1 millón de personas. Dicen los grandes historiadores como Josefo. Y no solamente eso, hermanos, sino que este pueblo fue llevado cautivo, hermano, a todas las naciones. Y fueron perseguidos terriblemente, hermano. El Señor decía, ay de las embarazadas en aquellos días, porque les abrían los vientres y estrellaban los niños contra las rocas y todo eso. Puedo imaginarme, hermano, aquellos que se burlaron del Señor, hermano. Dice también el historiador de que afuera de la ciudad de Jerusalén se miraba todo como que eran bosques de tanta cruz, hermano, donde habían crucificado a tanta gente, hermano, que poblaba todas esas llanuras de cruces, hermano. Qué cosa más espantosa. Y como que si eso, hermano, fuera poco,
2000 años, exactamente 1987 años de una persecución, hermanos, espantosa y terrible. La última fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Qué terrible eso, hermanos. Pero vean, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor. La ira del Señor se calmó. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Fíjese, hermano, la maldición que he puesto delante de ti. Y te arrepintieres de en medio de todas las naciones donde te hubieren arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Y eso está pasando, hermanos. Está pasando. Ese pueblo está siendo reunido. Ahora Israel es una nación poderosísima en medio de este mundo. Parece que ya la bendición, hermanos, está llegando al pueblo israelita. Todavía son apóstatas. Pero como Dios tiene un plan, un trato especial con ellos, ¿verdad? Que no lo tiene con la iglesia. Pero dice la palabra que todo Israel va a ser salvo. Entonces, pero aquí la palabra, hermanos, ¿cómo es posible que una maldición se convierta en bendición? Ahí está la palabrita, hermano, y es: si te arrepintieres, en el versículo 1. Si te arrepintieres. Qué importante, hermano, es arrepentirse delante del Señor. Y el versículo 3 dice: entonces Jehová tendrá misericordia de ti. Y el versículo 9 dice: y te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos. O sea, viene la bendición, y la bendición ha llegado para el pueblo israelita. Así que, hermanos, este tercer paso para afrontar esas maldiciones, hermano, es un verdadero arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, un verdadero arrepentimiento concienzudo delante del Señor. ¿Cómo remover, hermanos, las maldiciones? Número 4, es importante, hermano, que usted renuncie. Usted tiene que renunciar. Vamos a ver, hermanos, la oración de renuncia en la página 260. Veamos la oración de renuncia en la página 260. Ahí está el punto número 4, que dice renunciar. Renuncia a los pecados de sus antepasados, orando, y también de los propios, ¿verdad? Orando de esta manera: Padre Celestial, confieso delante de ti todas las faltas y las iniquidades de mis antepasados. Así como lo hacía Nehemías en el capítulo 1, versículo 6. Le pedía Nehemías perdón al Señor por los pecados de la nación. En este momento renuncio, rompo y me desligo a mí mismo y a todos los miembros de mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos y demás parientes, de las diversas maldiciones hereditarias y de todas las ataduras demoníacas que fueron puestas sobre nosotros como consecuencia de los pecados y maldiciones de mis padres, abuelos y bisabuelos. Renuncio a todo efecto del maligno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una idea más o menos de cómo usted tiene que orar. También, hermanos, si ha habido pactos o si ha habido juramentos que usted haya hecho, esos juramentos tiene que quebrantarlos. Si usted hizo pactos, usted tiene que quebrantar eso. Tiene que renunciar a eso que usted ha hecho. En la página 260 siempre abajito dice, en el último párrafo: ore de esta manera: en este momento y delante de tu presencia, Señor, yo renuncio a todo juramento o pacto que hice. Toda autoridad que el enemigo tenga debido a estos juramentos,
quedan anulados porque Cristo me ha redimido de la maldición. Ordeno a esos espíritus malignos de maldición que salgan de mi vida. Toda cadena que me ata a las maldiciones de mis antepasados es rota en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, de esa manera, y veamos unos 2 puntos rápidamente, hermanos, y esto ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Cómo romper las maldiciones. ¿Cuántos tienen cabezas de faraón en su hogar? O budas, o tecolotes, y un montón de cosas, hermanos, figuras grotescas, pinturas al óleo, hermanos, de demonios. Pudiera ser de que esas cosas, hermanos, estén colaborando, ¿verdad? Para que una maldición. Es posible, hermanos, los muchachos, los jóvenes, los hijos, hermanos, a veces ponen los cuartos de ellos están llenos de póster de escenas ahí, hermanos, demoníacas, del rock satánico y todo ese tipo. Usted tiene que quemar todo eso, hermano. Que se enoje y ya se va a alegrar, ¿verdad? Usted quite todo eso, hermana, porque eso puede llevar demonios ahí. Así que, pero eso ya lo habíamos visto, hermanos, y hasta oramos, ¿verdad? Y ustedes trajeron muchas cosas aquí para que las pudiéramos quemar. Así que es necesario destruir y quemar cualquier objeto y literatura que se tenga por ahí. Y finalmente, hermano, usted con la autoridad que el Señor le ha dado, reprenda a esos demonios. Tome autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. No tenga ningún temor. A usted no le va a pasar absolutamente nada. Si usted no tiene puertas abiertas, no le puede pasar nada. ¿Qué dice Lucas 10:19? He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. Y nada os hará daño. Así que, hermanos, la victoria es nuestra. Amén. Y usted va a salir y va a quebrantar, hermano, toda maldición de ese enemigo.